Hola a todos, soy Olga y este es mi canal Manualidades de Olga. En este vídeo os voy a enseñar un juguete pensado para niños creativos. Se llama Aido 3D. Está recomendado para mayores de 6 años y se trata de unos lápices de diferentes colores para crear figuras en 3D. Os voy a enseñar lo que contiene la caja y vamos a probarlo haciendo un diseño. Os daré mi opinión al final de lo que me ha parecido y así os servirá de guía para decidir si os gusta antes de comprarlo, tanto a padres que piensen en comprarlo para sus hijos como a niños y niñas que quieran saber en qué consiste y si es un juguete adecuado para ellos. Empezamos. Vamos a abrir la caja y vamos a ver todos los materiales que contiene este juguete creativo para niños. Y vamos a descubrir cómo hacer con él figuras y estructuras tridimensionales. Contiene 4 lápices de colores, uno amarillo, 2 verdes y uno rojo. Vienen con un tapón. Estas son las boquillas, que vienen en una bolsa aparte. Hay que enroscarlas a los lápices antes de usarlos y vienen diferenciadas con los colores de los lápices. Esta es una linterna de luz ultravioleta, que como veis viene sin pilas incluidas, por lo que tendremos que comprar aparte 3 pilas pequeñas 3A y ponérselas antes de usar el juguete. Trae un molde en forma de media esfera para poder hacer estructuras con esta forma y también esferas. También trae otro molde más pequeño con forma de medio huevo, creo que para hacer la cabeza del dinosaurio, por ejemplo. Incluye una lámina de plástico transparente. También trae un papel con las instrucciones que tenemos que leer antes de usar el juguete, donde nos indica cómo colocar la boquilla, hacer la figura y endurecerla con la linterna, y otras cosas a tener en cuenta, como la limpieza después de utilizar el juguete. Este papel desplegable trae 3 proyectos para realizar con plantillas e instrucciones. Hay 2 proyectos de dificultad media que son un arco iris y una maceta con una flor, y otro proyecto de mayor dificultad que es un dinosaurio. Hay plantillas de cada pieza que hay que crear por separado y luego juntar. Vamos a realizar uno de los proyectos para probar el juguete. Yo he decidido hacer la flor con la maceta. Vamos a ver cómo funciona. Seguimos. Primero hay que preparar los instrumentos. La linterna de luz ultravioleta viene sin pilas, así que tendremos que disponer de un destornillador de estrella pequeño para abrir el compartimento y ponerle las 3 pilas pequeñas necesarias para que funcione, que hay que comprar aparte, ya que no vienen incluidas en el kit. Después le pondremos a cada lápiz su correspondiente boquilla. Hay que ponérselas a rosca y es curioso porque se enrosca en sentido contrario a lo que suele ser habitual, hacia la izquierda. Una vez hecho esto, ya estamos preparados para empezar y crear nuestra figura. En este caso haremos la flor con maceta, por lo que tenemos que poner la lámina de plástico encima del dibujo de la plantilla. Vamos a empezar por los pétalos. En este caso los haré de color rojo. Para que salga la pasta, primero hay que abrir la boquilla, desenroscando hacia la izquierda. Hay que apretar bien el lápiz hasta que empiece a salir la pasta y contornear las líneas del dibujo. Primero repaso el círculo del centro y luego voy a repasar todos los pétalos con cuidado de no salirme de las líneas. El centro de la flor lo voy a hacer de color amarillo, el tallo y las hojas de color verde y la maceta, como no tengo más colores, la voy a hacer también de color amarillo.
Una vez que tenga repasado todo el dibujo, todas las piezas, tengo que darle con la luz ultravioleta durante 1 minuto a cada parte para que se endurezca la pasta. Esto requiere de mucha paciencia, así que os aconsejo que si no estéis acompañados por alguien que os podáis entretener charlando, pues os pongáis la radio o pongáis una película en la tele o en el ordenador o algo para entreteneros. Una vez que vemos que la pasta está bastante seca, vamos a despegar las piezas de la lámina con mucho cuidado para que no se nos rompan, ya que son bastante frágiles. Si comprobamos que alguna de las piezas no se ha secado suficientemente, volveremos a aplicar luz ultravioleta el tiempo necesario. Os aconsejo que una vez que hayáis despegado las piezas, volváis a aplicar luz ultravioleta por la parte de atrás a cada pieza, ya que todavía la notaréis un poco pegajosa por ese lado. Sobre todo si es una pieza gruesa, como el centro de la flor o la parte de abajo de la maceta. A continuación tenemos que pegar todas las piezas. Para ello tendremos que aplicar la pasta como si fuera pegamento. Lo primero que voy a hacer es poner el centro amarillo a la flor. Para ello aplicaré la pasta amarilla y una vez hecho esto, voy a unir el tallo a la flor pegándolo también en el centro con la pasta y a continuación voy a aplicar de nuevo la linterna con la luz ultravioleta durante 1 minuto por lo menos hasta que se seque. Como veis, esto requiere mucha paciencia porque cada vez que peguemos una de las piezas vamos a tener que estar esperando un rato a que se seque. Esta pasta resulta muy pegajosa y mancha bastante, así que he decidido colocar la flor sobre la lámina antes de poner las hojas. Una vez colocadas en el tallo, aplico pasta verde con el lápiz para pegarlas. He decidido también volver a aplicar pasta verde de nuevo en el tallo porque me parece que quedó todavía un poco frágil para darle un poco más de consistencia. Y por supuesto, tendré que aplicar de nuevo luz ultravioleta durante algo más de 1 minuto sobre cada parte donde he aplicado la pasta hasta que quede bien seca. Lo que me ha parecido más complicado es pegar las partes de la maceta, ya que tuve que pegar cada uno de los palos uno por uno con la pasta y sujetar para que quedaran en su lugar mientras le daba con la luz ultravioleta durante 1 minuto cada vez. Creo que este paso sería más fácil si se hiciera entre dos, uno sujetando y otro aplicando la luz. Sobre todo cuando ya tengamos los palos pegados a la base del tiesto y tengamos que pegarlos después a la parte de arriba. Nos será más sencillo entre 2 personas. Cuando ya iba a juntar la flor a la maceta, me di cuenta que el tallo era demasiado frágil, así que decidí darle un poquito más de grosor aplicando un poquito más de pasta verde. Así que de nuevo tuve que estar otro rato más dándole con la luz de la linterna para que se endureciera. Y por fin uní la flor a la maceta, metiendo el tallo por el agujero del centro. Terminé pegando el tallo a la maceta con el lápiz amarillo. Y este es el resultado. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda para decidir si os gusta este juguete. Si queréis más vídeos como este, decídmelo en un comentario y os enseñaré más juguetes creativos. Un saludo y hasta la próxima. Hola, ¿te gustó el vídeo? Pues tienes muchos vídeos como este en mi canal Manualidades de Olga. Suscríbete, es gratis y podrás estar enterado de los últimos vídeos que suba. Compártelo con tus amigos en las redes sociales, déjame tus comentarios y vuelve a visitar mi canal cuando quieras. Hasta el próximo vídeo.